Te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza. Gracias, Dios mío, por este tiempo que va de este culto, por este tiempo de oración, Dios mío, de estar en tu presencia. Gracias, Dios mío, porque hemos hablado contigo, Señor, tú has inclinado tu oído, Dios mío, para escucharnos, Señor, y para responder conforme a tu voluntad, Dios mío. En el nombre de Jesús, pero lo más maravilloso es tu presencia, aleluya, porque eso trae descanso a nuestra alma, aleluya, gracias, Señor, aleluya, sigo orando, ministrándonos en este tiempo que estaremos escudriñando tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, ese divino Maestro que tú has enviado para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos todas las cosas, aleluya, oh soberano Señor, en el nombre de Jesús, mueve tu mano poderosa, en el nombre de Jesús, demanda tu obra, Dios mío, mi vida, Dios mío, los aires, toma control de mi vida, de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, de tu palabra, aleluya, ilumina nuestra alma, en tu corazón, Dios mío, y recibe tú la gloria, la honra, la alabanza, amén, gloria al Señor, aleluya, tomen asiento, hermano, gloria a Dios. Vamos a terminar el capítulo 9 de Primera de Corintios. Gracias, Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Primera de Corintios, capítulo 9. Leemos desde el versículo 17, aunque habíamos meditado en él, hasta el 27, alternadamente. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi labor? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, Todos juntos. sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria al Señor. Habíamos terminado con el versículo 17 la semana pasada, ¿no? Que a veces uno no entiende bien lo que quiere decir, por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, es decir, estando de acuerdo con el Señor, ¿no? Gloria, de buena voluntad, que la voluntad de Dios en este momento sea agradable, que lo que el Señor me manda a hacer me guste, amén, gloria al Señor. Ahí va a haber recompensa, pero si de mala voluntad, aunque lo hago, pero de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Y yo daba el testimonio, ¿no es cierto?, del pastor que cuando recién se convirtió, ¿no es cierto?, iba al hospital sin pedir oración, ¿no es cierto? Y entonces, después en la enseñanza, ¿no es cierto?, en un seminario, entendió, ¿no es cierto?, que para ser bendecido realmente, amén, hay que uno va encomendado, ¿no? Todo lo que se haga va encomendado por la iglesia, amén. Y después el hermano Franco ayudó en eso, ¿no es cierto?, cuando dijo de Jonás, ¿se acuerdan, no es cierto?, que
Dios lo mandó a predicar, desobedeció, después fue de mala voluntad, predicó, la gente se convirtió, gloria al Señor, y él se sintió de un desgraciado, ¿no? Gloria al Señor, porque la gente ayunó, se convirtió al Señor, ante el mensaje que Dios le dio que dijera, pero sin embargo no se sentía bendecido, porque fue de mala voluntad, ¿no es cierto? La gente recibe la palabra, puede salvarse, puede recibir tantas cosas, pero la persona que la da, si lo hace de mala voluntad, no se siente bendecida por el Señor. Gloria a Dios. Y después, porque habíamos visto, ¿no es cierto?, que él venía diciendo, gloria a Dios, la manera, ¿no es cierto?, de él predicar su palabra. Él explicó, ¿no es cierto?, cómo era el sistema, cómo es el sistema de los que predican la palabra, pero él sentía de parte de Dios, lo hacía, ¿no es cierto?, de por lo menos los corintios, ¿no es cierto?, hacerlo gratuitamente, sin esperar recompensa material, amén, por la predicación de la palabra, porque él no quería, decía, ser tropiezo para esa iglesia, ¿no? Pero en todo, hermano, lo que él hacía no era para vanagloria, para que digan, ay, Pablo, no sé cómo se mantuvo tanto tiempo, ¿no? Sino que él tenía la meta y la mentalidad de él era ganar almas, amén. Que no ser tropiezo para ganarlas de vida, amén. Porque vieron que acá dice, al final del 19, ¿no? Dice, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo, para ganar a mayor número. Esa es la meta, ganar el mayor número de almas para Cristo. Y después, al final del versículo 22, él dice, para que de todos modos salga alguno. Amén. Y nosotros sabemos cómo se predica la palabra, aunque también si la mayoría levanta la mano y acepta al Señor, no todos se salvan, ¿no es cierto? Porque no todos perseveran buscando al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, el 20, que es un pasaje bien conocido, ¿no es cierto? Y bien conocido y también mal interpretado muchas veces lo que Pablo dice acá. Porque dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Al 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que malinterpretan eso, entonces lo toman, ¿no es cierto?, como que Pablo se acomodaba, como que Pablo era un libertino, como que Pablo, ¿cómo se dice ahora? Transar, ¿no? Para quedar bien con la gente. Pero no era Pablo, cuando en estos versículos lo que él dice, él era en cosas que no comprometieran su testimonio, que no comprometieran su creencia en Cristo. A ver, eso se entiende, hermano, ¿no es cierto? Él podía hacer cosas con los judíos, cosas con los gentiles, entenderlos, acompañarlos, pero en cosas que no afectaran el Evangelio, en cosas que no afectaran, y nosotros también, hermano. Amén. Gloria al Señor. No vamos por quedar bien con alguien, no sé, bueno, vos, total, me hago, porque así muchos piensan. Por ejemplo, en muchos lugares, ¿no es cierto?, adoptan esa postura y, por ejemplo, invitar grupos mundanos o a cantar música mundana, ¿no es cierto?, para ganar. Eso no es lo que Pablo enseña acá. No hay que transigir, no hay que dejar de lado los valores que tenemos como cristianos para ganar a otros. Siempre, ¿no es cierto?, bajo los valores de Cristo. Siempre, ¿no es cierto?, obedeciendo y agradando al Señor. Amén. ¿Quién más? Los que invitan a gente de otra doctrina a predicar y a cantar. Seguro, y poniendo, ¿no es cierto?, por debajo los valores que tenemos como cristianos. Amén, para tener más gente o para agradar a la gente. Y Pablo, ¿no es cierto?, yo pienso, hermanos, que era por aquella época, hoy ya no es necesario, pero en aquella época el cristianismo no era tan conocido, ¿no es cierto? Pablo a veces tenía que adoptar posturas así para ganar y no quedar tan chocante, ¿no es cierto? Porque ¿se acuerdan cuando vimos el libro de Hechos? Que por ejemplo, cuando él encuentra a Timoteo en uno de sus recorridos, que era Derbe, creo que Timoteo era de allí, ¿no es cierto? Y dice que Pablo, que estaba en contra de circuncidar y hablaba de los judíos que querían circuncidar a los cristianos, y él decía que no había que hacerlo, que no era necesario,
Sin embargo, a Timoteo, ¿no es cierto?, que su madre dice que era judía, pero su padre griego. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo? Lo hizo circuncidar, para no dar lugar a los judíos a que hablen o que se sientan mal, ¿no es cierto? Después también cuando uno que va en sus viajes, ¿no es cierto?, y llega a Jerusalén y le aconsejan allí en la iglesia que había unos judíos que habían estado, que había que pagar los gastos de rasurarlo, de cosas de rito de los judíos, y Pablo dice que paga sus gastos. Como que ahí, porque eran cosas que no afectaban la fe. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros en nuestras vidas, si no afecta nuestra salvación. Yo creo, hermano, que pienso yo que era más por aquel tiempo, cuando recién los cristianos se estaban desprendiendo, porque antes pensaban que el cristianismo era una rama del judaísmo, como una secta, ¿no es cierto?, que salía. Entonces Pablo, para aplacar un poco esa división y eso que se levantaban tanto contra los cristianos, se digan esas cosas. Pienso, hermano, que eso era para aquella época más, ¿no es cierto? Así que si alguno quiere opinar, opine ahora, hermano, ¿qué le parece esto? Hoy día no serviría de nada, ¿no es cierto?, hacer esas cosas. ¿Alguien quiere opinar algo, decir algo? Aleluya. Me he hecho, entonces dice el 20, a los judíos como judíos para ganar, siempre el propósito era ganar, no era que prevaleciera lo que él pensaba, sino ganar las vidas perdidas. Amén. Los judíos, por más religiosos que eran, que sean, ¿no es cierto?, si no tenían a Cristo, estaban perdidos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Por ejemplo, si él estaba con un grupo de judíos, y aquí estaban todos comiendo comida kosher, como se dice, ¿no es cierto?, comida establecida en la ley, él comía esa comida, no le afectaba, ¿no es cierto?, comer eso, no lo iba a hacer menos cristiano porque comiera como ellos comían, ¿no es cierto? Gloria al Señor. El 21 dice, a los que están sin ley, como los gentiles que no tenían la ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Bueno, como se venía hablando, tal vez esos gentiles que comían carne sacrificada a los ídolos, y como Pablo sabía que un ídolo no le era nada, él podía comer, no le iba a hacer nada, ¿no es cierto?, que comía esa comida. Pongo ese ejemplo, ¿no es cierto?, que no especifica la palabra que era. Después el 22 dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, es decir, que los entendía. Amén. Gloria a Dios. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Amén. El propósito de Pablo, amén, el corazón de Pablo era ganar las vidas para Cristo. Ese era lo que a él le importaba, ¿no es cierto? No era quedar bien, que lo ponderaran, que donde él estaba, él se ubicaba, él se hacía, ¿no es cierto?, a lo que la gente pensaba, si eso no perturbaba su creencia en Cristo, ¿no es cierto?, su fe en el Señor. Gloria a Dios. No sé, ¿alguien que aporte, hermanos, algo? Sí, hermano Frank. Creo que es como el pastor de Seido en una de sus predicas decía, cuando él trabajaba con las comunidades nativas, que él se hacía como uno de ellos, ¿no? No le afectaba la salvación de él, lo hacía, que él caminaba descalzo como ellos, comían como ellos comían, y así se lo fue ganando y le fue enseñando a vestirse tapándose el torso y a las hermanas tapándose para los pies. Así se fue ganando la tribu como uno de ellos sin que afecte su salvación. Amén. Qué buena esa explicación. Entonces, pero no porque quedaran para siempre así, sino para entrarles y después con amor, ¿no es cierto?, ir explicándole lo que es la verdad de Cristo, ¿no es cierto? Pero sin imponer, ¿no es cierto?, como ustedes son unos ignorantes que no saben nada, yo les enseño, sino haciéndose a ellos, entendiéndolo, gloria al Señor, y bueno, como los misioneros que van al África, ¿no es cierto?, y se encuentran con esos indios más desnudos que otra cosa, ¿no? Y ahí, ¿qué lo van a querer a vestir primero antes de hablar de Cristo? No le hablan de Cristo, le inventan un culto y después la palabra va haciendo la obra en sus vidas. Y así también a veces nosotros, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿No le ha pasado que he invitado a alguna hermana y dice, pero anda de pollera, porque ya le estamos, ¿no es cierto?, imponiendo? Y eso nos ha pasado, ¿no es cierto? Bueno, si un varón, ponete corbata. A veces hay cosas, ¿no es cierto?, que cuestan, ¿no es cierto? A veces viene alguien nuevo con un gorro.
y no se lo saca, ¿no es cierto? Y a veces, ¿no es cierto?, cuesta porque la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que el varón le es deshonroso cubrirse la cabeza en el culto, ¿no es cierto?, durante se está dando la palabra. Gloria al Señor. Pero se reciben así, ¿no es cierto? Después la palabra va a ir obrando, amén, y enseñando. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano? No precisa ir muy lejos para aplicar esas cosas de la comida o la el vestimenta, todo. Cuando uno va a los pueblos, por ejemplo, que enseñamos cómo se debe comportar también uno, cómo se tiene que ser como ellos, ¿no? Aceptar la comida. Amén. Amén. Todo eso, como habíamos visto, todo lo que pongan delante, pero hacernos sentir bien, ¿no es cierto? Que para personas humildes o de otra cultura, ¿no es cierto?, lo que es un agasajo, de repente para nosotros, para nuestra cultura no lo es, pero uno tiene que ubicarse a cómo son ellos, cómo piensan ellos, ¿no? Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto, dice el 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Como que el Evangelio, ¿no es cierto?, no sea una cosa aparte de mi vida, sino que yo sea el Evangelio. Es lo que quiere decir Pablo, ¿no? Gloria a Dios. Y Pablo acá, en estos últimos versículos, es como una ilustración que le hace a la iglesia de Corinto, porque la gente de aquella zona de Corinto y toda esa zona estaban acostumbrados a los juegos, lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos, todo eso nació en esa zona, en Atenas, en Roma, todo eso eran famosos por sus Juegos Olímpicos. Se preparaban por mucho tiempo, por lo menos 10 meses, aquel que iba a participar, por lo menos 10 meses tenía que prepararse en la comida, en el ejercicio, en todas las cosas, ¿no es cierto?, tenían que prepararse para participar. Y esos juegos eran muy diversos, había de boxeo, de lucha, de correr, bueno, todo lo que uno se puede imaginar y ve a veces en los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto?, que hacen todas esas cosas. Bueno, ellos también, ahí empezó, y ahí en Corinto se llamaban los Juegos del Istmo, porque Istmo, I-S-T-M-O, eso es una parte geográfica, ¿no es cierto?, de un pedacito de tierra que une uno con el otro, y ahí en Corinto pasaba eso, ¿no es cierto?, estaba separado de Atenas por un istmo, y ahí se conocían los Juegos del Istmo. Gloria a Dios. Entonces, cuando él le dice acá en el versículo 24, cuando Pablo les dice a los corintios, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Aleluya. Corred de tal manera que lo tengáis. Ellos entendían perfectamente, ¿no es cierto?, lo que era ese deporte de correr, ¿no? Gloria a Dios. Corrían un montón de gente, amén, pero uno solo se llevaba el premio, ¿no? Gloria al Señor. No quiere decir que en el Evangelio todos corremos y uno solo se va a salvar. No somos como los testigos de Jehová que creemos que solo 144.000 se van a salvar. No. Está diciendo esto que todos tenemos que esforzarnos para llegar a esa meta. Cuando dice acá el apóstol Pablo, ¿no?, dice correr de tal manera que lo obtengáis. Es decir, que no es de cualquier manera que corremos para alcanzar el premio. Nosotros tenemos un premio para alcanzar. Vamos corriendo la carrera y tenemos un premio para alcanzar. Ahora no es de cualquier manera que corremos esta carrera. Dice acá de tal manera. Y esa palabra, esta expresión, de tal manera, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir? De tal manera. Tener, por ejemplo, dominio propio. Amén. Sin dominio propio, no vamos a alcanzar el premio. Y aún aquellos, ¿no es cierto?, que secularmente corrían sin dominio propio, no podían correr. Menos ganar. Amén. Si no tenían dominio propio en su apetito y comían lo que tenían, no podían. Si no tenían dominio propio para levantarse temprano, hacer ejercicios, tampoco podían. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Sin negarse a sí mismo, tampoco podían, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y por eso, ¿no es cierto?, el apóstol dice, corred de tal manera que lo tengáis. El correr no es una opción, tenemos que correr. Ahora hay una manera que Dios nos dice cómo tenemos que correr. No es de cualquier manera, no es como a mí me parece.
Amén. Gloria al Señor, es como Dios nos dice. Aleluya. Correr de tal manera que lo obtengáis. Gloria al Señor. Dice y explica acá en el 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los que participaban en esos juegos, acá habla de una lucha. También se tenían que abstener, de todo se abstiene. ¿De qué se abstenían ellos, por ejemplo? Para una lucha, para un boxeo, o algo así, un deporte parecido a eso. ¿De qué se tendrían que abstener? De bebidas alcohólicas, de comidas, para mantenerse en forma. Aleluya. De todo se abstiene, ¿no? Ellos a la verdad es que para recibir una corona corruptible, porque ¿saben ustedes cuál era la corona que obtenían los que corrían esos, los que ganaban en esos certámenes de deporte? ¿Han escuchado una vez qué corona tenían? ¿Cuál era esa corona? Era una hojita de laurel. Una corona de laurel. Es una corona hecha con una rama de laurel. Esa era la corona. Se abstenían, se preparaban por meses y meses para ganar, amén, y obtener una corona de laurel. Y hermano, y hoy día, ¿no es cierto? Los premios son más grandes, son copas, son medallas, pero todo es perecedero. Amén. Todo es de este mundo, ¿no es cierto? Por eso acá el apóstol dice, pero nosotros que corremos, que nos abstenemos de muchas cosas, porque hay uno, cuando es cristiano, hermano, cuando recién comenzamos, uno empieza a elegir y a decidir entre lo malo y lo bueno. Y seguimos lo bueno. Y vamos desechando lo malo. Pero ya a medida que ya hemos corrido un tiempo y vamos avanzando, ya lo malo lo desechamos, ya sabemos lo que es malo. Pero tenemos que seguir eligiendo cosas. Y está entre lo bueno y lo mejor. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Porque uno puede decir, bueno, pero eso está bien. Esto que yo hago no es malo, pero podía haberlo hecho mejor. Podía haberlo hecho de otra manera. Amén. Sin ofender o tantas cosas, ¿no es cierto? Entre lo bueno y lo mejor. Amén. Gloria a Dios. Porque la corona que nosotros vamos a recibir es incorruptible. La corona de gloria que Dios tiene preparado para aquellos que le aman es incorruptible, hermano. Quiere decir que no se echa a perder. Amén. Gloria al Señor. Como esa corona que se secaba, amén, de laurel, que a los pocos días estaba seca. No se la metían en el guiso, después la ponen en la sopa. Aleluya. Sí. Cuando dice correr de tal manera que lo tengáis, Pablo le dice algo parecido a Timoteo, que es el que lucha como atleta no es coronado. Sí, lo lucha legítimamente. Como de acuerdo a las reglas, ¿no? Amén. Porque hay reglas, hermanos. Hay reglas. Y a veces no te dice la Biblia esa regla. Pero hay cosas, ¿no es cierto?, que Dios nos puso una conciencia. Y eso es lo que eso es luchar legítimamente. Amén. ¿Cuántas cosas, hermano, uno ve y dice, ese hermano no está luchando legítimamente? Defiende o hace esto, hace lo otro, se esfuerza, pero no lo hace legítimamente. Porque hay cosas, hermano, cuando nosotros nos convertimos, hace más de 40 años, no había tantas iglesias evangélicas. Y de las que fuimos nosotros, habían 5 que se llamaban las Iglesias Unidas, y había una palabra que se usaba allí que era la ética, ¿no? Ética cristiana. Que eso ¿dónde está la ética de la Biblia? Bueno, uno lo deduce por lo que lee, por la honradez que tiene que haber un cristiano. Y hay ética cristiana, ¿no es cierto? Como yo le dije otro día, nunca eso se nos inculcó a nosotros de aquel tiempo y nos quedó. Ahora, gracias a Dios, hay iglesias evangélicas por todos lados, pero se ha dejado de lado eso de la ética cristiana. Y una de las cosas que se nos enseñaba en las iglesias en aquel tiempo era de que uno no va a evangelizar a un cristiano que va a otra iglesia. Y eso es lo que se le llama pescar en la pecera, ¿no es cierto? Eso es la ética. Eso, y el que hace esas cosas lo está haciendo legítimamente. Amén. Gloria a Dios, porque
y puedan decir, yo no sé, dice, ¿y dónde está la Biblia? ¿Dónde dice? Pero uno lo entiende, ¿no es cierto? Porque Dios nos puso una conciencia y somos irrazonamos. Amén. A no ser, ¿no es cierto?, que esté errado, que uno vea, ¿no es cierto?, que esa persona no puede guiar a otro porque o es un rechazado o permite tantas cosas, ¿no es cierto? Pero si está en una iglesia que se predica la palabra, ¿no es cierto?, hay miles de vidas, ¿no es cierto?, en la calle, en las cunetas, en las plazas, en todos lados que no conocen a Cristo, que no vayamos a ellos. Es más difícil, es más difícil. Pero eso es la ética, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y eso es lo que, como decía Gabriel, ¿no es cierto?, de luchar legítimamente. Amén. Y uno ve, ¿no es cierto?, esa forma traicionera, ¿no es cierto?, de trabajar, de ir, mandar mensaje, tantas cosas, ¿no es cierto?, a gente que está, incluso allá en Quebracho, ¿no es cierto?, los hermanos son testigos. Amén. Alguien de acá, mire que va a haber una obra en Quebracho, si ustedes estamos a las órdenes, sí, hermanas obreras que tienen Corinto, pero vieron, es la manera, pero que Dios nos libre a nosotros. Amén. Amén. Que Dios nos guarde, hermano. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿no? Correr a la aventura es correr para cualquier lado, sin una meta, sin algo establecido. O como por las dudas. O por las dudas. Amén. Así que yo corro, pero no para cualquier lado. Tengo una meta. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Ustedes han visto que yo a veces hay por allí, antes de la ciclovía, y de unos que van a practicar roceo, ¿no es cierto? En el tiempo de la pandemia se veían más, y golpean al aire, porque están allí, ¿no es cierto? Y golpeando al aire, no le pegan a nadie. Y nuestra vida, ¿no es cierto?, no es así. Amén, gloria al Señor. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Gloria a Dios. Aleluya. Sino dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No, hermano, siempre la gente que se tuerce busca alguna palabra y la acomoda, ¿no es cierto? Porque de acá pienso que sacarán para aquellos que se laceran el cuerpo. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, hay un ídolo por ahí por el sur, ¿no es cierto?, que la gente sube de rodillas el cerro, hasta abajo. Llegan con las rodillas peladas. Y algunos pueden decir, pero Pablo dice que pone su cuerpo en servidumbre, pero no es eso lo que está diciendo. ¿Quién no ha escuchado de gente que se va descalzo al ídolo que está sin constancia? No sé si ese hermano lo ha visto alguno, pero era común, no sé si lo ha visto. Era común, ¿no es cierto?, que la gente se fuera descalza. Hasta allí, ¿no es cierto?, pensando, ¿no es cierto?, que estaban, no sé, agradando a Dios. No es eso lo que Pablo quiere enseñar acá. Cuando dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en el cuerpo, quiere decir que el cuerpo, la carne, no domine mi espíritu. Amén. Eso es lo que quiere decir. Amén. El cuerpo tiene que estar al servicio de mi espíritu. Amén. Aleluya. El cuerpo tiene que estar aquí en el culto. Aleluya. Amén. El espíritu, eso tiene que prevalecer sobre la carne. Amén. Porque ¿qué quiere el cuerpo? ¿Qué quiere la carne un día como este? Estar al lado de la estufa, unas tortas fritas, un matecito. Eso quiere el cuerpo. Y si yo me dejo dominar por el cuerpo, pobre de mí. Amén. Pobre de mi alma. Aleluya. Amén. Entonces eso es ponerlo en servidumbre. Amén. Gloria al Señor. Y eso es lo que decía Pablo. No era que estaba hablando de laceración y muchas cosas las religiones hacen esas cosas pensando que estaban aplicando la palabra. Sí, hermana Alicia. Yo he escuchado muchos testimonios de monjas que dicen que cuando ellas entraban a los conventos así, les daban cosas para que se lastimaran. Entonces se encerraban y tenían que lastimarse. Había una que decía, yo decía, no me lastimaba, me quejaba después como que, claro, estaba toda tapada, me quejaba como que me estaba lastimando, pero no, pero cantidad que sí.
Sí, sí, porque lo toman como parte, ¿no es cierto?, de su disciplina espiritual. Pero ¿de qué sirve, hermano? No sirve de nada eso contra los apetitos de la carne, nada, esas cosas no sirven. Amén, gloria al Señor. Y eso es lo que Pablo entonces quiere decir acá, que golpea su cruz y que lo pone al cuerpo en servicio del Espíritu, ¿no es cierto?, de lo que realmente tiene valor. Amén. Y dice, qué precioso esto último que dice Pablo acá, ¿no? Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es un mensajero. Alguien que anuncia, ¿no es cierto?, reglas o un mensaje, ¿no es cierto?, que por lo general era un superior. En la Biblia menciona a muchos heraldos y lo traducen como mensajero. Amén. Por ejemplo, en Daniel, cuando la estatua aquella que tenían que adorar, dice que el mensajero decía, bueno, cuando ya oigan el sonido, la trompeta, todo esto, arrodíllense y adoren. Ese era el mensajero, ese era un heraldo. Amén. Que era enviado por el rey, ¿no es cierto?, para decir a la gente las reglas que tenían que hacer, amén, para agradar al rey, ¿no? Gloria a Dios. Otro que fue un heraldo, hay muchos casos en la Biblia. Otro que fue un heraldo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista era un mensajero, era un heraldo, que estaba anunciando, ¿no es cierto?, a la gente que se arrepintiera porque Cristo venía, ¿no es cierto?, después de él. Amén. Él estaba anunciando de parte de Dios, era un heraldo. Y el Apocalipsis también habla, amén, de los ángeles que van a anunciar el Evangelio. Amén, son heraldos, amén, gloria al Señor, que van a anunciar el Evangelio en el tiempo de la tribulación. Algunos ángeles, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y Pablo también se consideraba un heraldo. Y nosotros somos heraldos, porque somos mensajeros y estamos anunciando, amén, reglas, porque son reglas, son condiciones, amén, que Dios tiene para poder entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Y Pablo toma esta ilustración porque la gente, como dije, de los juegos y todo, entendía. Hoy día, ¿no es cierto?, si alguna vez hemos mirado por ahí, cuando están los Juegos Olímpicos, bueno, hay parlantes, hay por todo, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo, que no había parlante, no se imagina, amén, una persona con voz potente, ¿no es cierto?, anunciando las reglas del juego antes que comience, ¿no? Y bueno, no se adelante, ¿qué más les podía decir? No sea de tropiezo, no haga tropezar a otro, no de codazos, no se salga de la línea, si iban corriendo, por ejemplo, no salga de la línea. Tantas cosas nosotros le anunciaban porque era para luchar legítimamente, amén, como se dijo, aleluya, ese era el heraldo, amén, gloria a Dios, anunciando, diciendo a la gente cómo, de qué manera tenían que correr, hacer ese deporte para seguir corriendo y alcanzar la meta, gloria a Dios. Y Pablo dice, no habiendo sido heraldo para otro, Pablo era heraldo, amén, porque anunciaba a otros, pero él también corría. Amén, porque él también iba en la carrera. Amén. Y ahí está el peligro, ¿no es cierto, hermano? De nosotros, siendo heraldo para otro, le anuncio a otro. Te presento a Cristo, tenés que arrepentirte, aceptar a Cristo en tu corazón. Y le va enseñando, y va compartiendo, le va diciendo todas las reglas, le va diciendo todo, ¿no es cierto? Las condiciones, amén, para entrar en el camino del Señor, para permanecer en la iglesia, para permanecer en el Evangelio. No, porque todo lo que vamos escuchando, ¿no es cierto?, son reglas. La palabra de Dios son reglas, ¿no es cierto? Son cosas que nos va diciendo el Señor para mantenernos en este camino. Gloria a Dios. Pero qué tremendo, hermano, porque nosotros vamos en este camino. Gloria al Señor. Y el Señor nos va animando. Y van siervos de Dios enviando su palabra. Y el Espíritu Santo ayudándonos y guiándonos. Pero mientras vamos en esta carrera, hermano, ¿cuántas voces? Amén. Porque me acuerdo que, qué tremendo, me acuerdo que hace años mi hermana me decía que tenía el nene, lo llevaba a jugar al fútbol, al baby fútbol, por ahí. Y ella me decía, qué tremenda la gente, porque uno lo lleva a hacer un deporte. Y los padres que están mirando cuando esos niños están jugando, decía, patadura, y así para desanimarnos, para desanimar el chiquito que estaba jugando ahí, patadura, y andar con tu mamita, y mariconcito, y todo así, ¿no es cierto? La gente
padres de los niños que jugaban en cuadro contrario, sería, ¿no es cierto? Y son niños que están jugando. Y en el camino del Señor, hermano, nosotros vamos en esta carrera. Gracias a Dios que tenemos los heraldos, ¿no es cierto? Y nosotros también. Y vamos anunciando a otros, pero nos van diciendo a nosotros, hermano, seguí firme, no te detengas, seguí adelante. Y alguno cae, amén, pero por allí, ¿no es cierto? Un heraldo lo levanta, amén, y allí vamos en esta carrera, amén, porque no importa si caemos, no importa si tropezamos, tenemos que seguir adelante. Pero ¿qué tenemos? Y también las voces de afuera, amén, las voces. Para desanimarnos, para no seguir. Qué tremendo, hermano. Las voces, y cuántas cosas le dirán. Mira ese en el camino del Señor, esa en el camino del Señor, con todo lo que hizo, con lo que fue, y así, ¿no es cierto? Y te poder recordar cosas y así decirte cosas, y tal, ¿no? Para que no vayas en esa carrera, pero uno tiene que seguir. Amén, porque qué tremendo, como dice Pablo acá, ¿no? Habiendo sido heraldo para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. Porque somos heraldos, pero también vamos en esta carrera. Animando a otros y otros nos animan a nosotros. Y tenemos que seguir. Y podemos caer, podemos tropezar, pero tenemos que seguir adelante, levantarnos. Amén. Pedir socorro. Perdóname, Señor, y ayúdame, Señor. Aleluya. Y pedir consejo y tanta cosa. Y seguir adelante, seguir adelante. Porque siempre va a haber, hermano, secularmente, ¿no es cierto? Como me decía mi hermano, me contaba de que ese chiquito le decían cosas. ¿Cuánto más, hermano, nosotros? Amén, gloria a Dios, que hemos salido de las garras del diablo, que antes le pertenecíamos a él, que antes estábamos del otro lado. Ahora vamos en esta carrera, nos imaginamos, ¿no es cierto?, como una cancha, un camino, ¿no es cierto?, que nos lleva a la vida eterna. No tenemos que mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Amén, gloria al Señor. Pero se levantan esas voces, ¿no es cierto?, acusándonos. Amén, que vas a poder, que va a haber un cielo para vos, que vas a ir al cielo, que vas a ser santo, que vas a ser santa. Tanta cosa, hermano. Amén, gloria a Dios. Y acá Pablo, una de las cosas que enseña, amén, que muchos niegan, hermano, es que la salvación se puede perder. La salvación se puede perder. Y acá cuando él dice, habiendo yo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a perder la salvación, por no haber, ¿no es cierto?, corrido de tal manera para obtener el premio. Amén, que Dios nos ayude, hermano, amén, nos fortalezca, seguir adelante, hermano, gloria al Señor. Vamos aprendiendo en esta carrera a medida que vamos avanzando. Vamos sufriendo, vamos recibiendo golpes, amén, a veces golpes duros, pero tenemos que seguir adelante. Amén, nos espera, amén, aleluya, la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano, de esto? Sí, hermano Alberto. Cuando dice correr de tal manera, yo lo analizo así, yo lo veo que tiene que ser, como decía el pastor Gabriel, tenemos que ser legítimos y que esto no es una competencia entre hermanos, es una competencia entre los pastores, entre los correros. Respetar al compañero que va corriendo delante mío o al lado mío. Amén. Nosotros antes, los que practicábamos deporte, éramos sucios para jugar, para poder que nosotros tener un premio. Y como decía usted, las voces que vienen afuera, muchas veces, porque así como le decían a ese niño, nosotros también alentamos de otra forma, bueno, pegarle o no sé, tantas cosas que uno puede haber dicho, pero digo que sea legítimo lo que nosotros estamos haciendo, porque vamos a tener una corona que todos vamos a tener si corremos, respetando al que va adelante o al que va al lado mío. Amén. Porque esto no es de decir que yo soy más que aquel, no, somos todos iguales, ¿no? Pero sí respetar al que está al lado mío. Amén. O al que va adelante o al que va atrás, así. Amén. Lo veo así. Amén. Está bien, hermano. Gloria al Señor. Hermano Franco, levanta la mano. Sí, sobre lo que decía de Pablo, que él decía que había sido heraldo para otro, no vaya a ser que él sea eliminado. Me acordaba de cuando le decía a Timoteo ahí en 4:16, que le decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo de los que te llevan. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. ¿Cuántas veces tenemos que tener cuidado, amén, de nosotros mismos? Que no se levante nuestro sentimiento por encima,
amén, de lo que Dios ha dispuesto, de lo que Dios pide, amén, que Dios nos ayude. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Gloria a Dios. Creo que se tiene que aplicar ahí, ¿no? Que mucho se le dio, mucho se va a demandar. Amén. Entonces, cuanto más conocimiento tenemos, cada uno, Dios va a demandar más de que nosotros no podemos demandar al que no está al nivel, por ejemplo, espiritual. Que Dios nos ayude. Dios conoce, ¿no es cierto? Y sabe la capacidad de cada uno, y a cada uno le demanda conforme a su capacidad, y se lo vemos, ¿no es cierto? Jesús lo ilustró en sus parábolas, ¿no es cierto?, de los talentos. A cada uno le va a pedir, amén, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Amén, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no, vamos a pasar al capítulo 10, hermano, amén, que también está todo relacionado. Gloria al Señor. Vamos a ir hasta el versículo 10. Aleluya. El título de este pasaje acá, de este capítulo 10, dice amonestaciones contra la idolatría. Y dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en iniquidad. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Gloria al Señor. Hermano, esto es una carta, ¿no es cierto?, que Pablo le escribe a los corintios, y esto está todo relacionado. No es que acá comienza el capítulo 10 y como que va a otro tema, porque ya como empieza, ¿por qué? Cuando uno va y responde ¿por qué? ¿Qué es ese por qué? ¿Qué quiere decir? Es la respuesta a algo, ¿no? Si alguien me pide una razón de algo, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? Porque, amén, entonces ya al empezar acá este pasaje amén, es una explicación a lo que Pablo viene diciendo, ¿no es cierto? El capítulo 8, amén, gloria a Dios, que hablando que el ídolo no es nada, amén, gloria al Señor, que lo importante, amén, que lo más importante es el amor, el conocimiento, pero que reine el amor, gloria al Señor. Y en el capítulo 9, ¿no es cierto?, como él se priva, ¿no es cierto?, de ciertos privilegios por la gloria de Dios, ¿no? Gloria al Señor. Se priva de derechos que le correspondían, amén, para no interponerse en el camino del Señor. Gloria a Dios. Entonces Pablo acá les va a decir, es una explicación, ¿no es cierto?, que le dice a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto, ¿no es cierto?, aparentemente es una iglesia muy bendecida. A mí se acuerdan cuando comenzó Corinto, Pablo le decía, no les falta ningún don, tienen todas las cosas. Ellos se sentían muy bendecidos. Y seguramente eran bendecidos en lo material, y eran bendecidos en lo espiritual. Ellos se sentían así. Entonces Pablo le pone el cable a tierra, como decimos nosotros, ¿no? Le hace bajar y entender cómo es la cosa. Gloria a Dios. Entonces comienzan haciendo con el ejemplo del pueblo de Israel, amén, cuando sale de Egipto. Y todas las bendiciones que tuvo, y no recibió de nada, podemos decir, porque fueron desobedientes, porque fueron codiciosos. Todo lo que le estaba pasando a la iglesia de Corinto, que codiciaban, que había idolatría, ¿no es cierto?, que estaban tentando a Dios, que había fornicación, todo eso había hecho el pueblo de Dios en la antigüedad. Y estaban tan bendecidos y tan llenos de dones del Señor, que les parecía que ya tenían alitas, y no era así,
¿no? Entonces dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis. Y una de las cosas, ¿no es esto que Pablo, Dios a través de Pablo nos habla en muchas partes de sus epístolas, ¿no es cierto? Que Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes acerca de las cosas de Dios. Hay cosas, hermano, que están en el secreto de Dios, como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por entender, aprender y entender las cosas reveladas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hay cosas que no son reveladas. Si hay vida en Marte, si hay vida en Marte, Dios no lo dijo. Dios dice que dio la tierra a los hijos de los hombres para que la habiten. ¿Qué nos vamos a preocupar si hay vida en Marte o en la Luna o en otros lugares? Si Dios nos dio la tierra. Y eso es lo que dice la palabra. Esas son cosas. Puede haber vida. No sé, puede haber, ¿no es cierto? Pero esas son cosas que están ocultas, ¿no es cierto? Son las cosas que Dios no ha revelado. Aleluya. Pero las reveladas, Dios dice que nos dio la tierra a los hijos de los hombres para que habitemos en ella. Eso sí, hermano, ¿ves? Gloria a Dios. Y hay muchas cosas en esto que Dios no quiere que nosotros ignoremos. Aleluya. Y acá, una de las cosas que Dios no quiere que ignoremos es el ejemplo, ¿no es cierto? Mal ejemplo o buen ejemplo de lo que pasó en el pasado, para nosotros no repetir la misma historia. Amén. Gloria al Señor en lo malo, ¿no? Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, cuando dice nuestros padres, ¿a quién se refiere? A los judíos, ¿no es cierto? De allá, de que estaban en Egipto. Amén. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué se refiere cuando dice todos estuvieron bajo la nube? Cuando salieron de Egipto, que una nube, amén, los guiaba. De día les hacía sombra, de noche les alumbraba. Amén. Gloria a Dios. Y ellos vieron esa nube. Nosotros hoy por fe, el Señor está conmigo, el Señor me guarda, el Señor me guía. Pero por fe. Pero ellos vieron, tuvieron más privilegio que nosotros, ¿no? De cierta manera, sí. No, porque ellos veían esa nube. Era algo, ¿no es cierto?, sobrenatural. Que esa nube les guiara, les hiciera sombra y les guiara por el camino durante el día. Y durante la noche, esa nube les alumbrara. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué tremendo! Aleluya. Y todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Cuando ellos salen de Egipto, la nube les guía, se enfrentan al mar. Y de repente ven que el enemigo les venía siguiendo. ¿Y qué hacen ahora? Y allí Moisés extiende su vara y el mar rojo se abre en dos. Qué maravilloso tiene que ser eso, ¿no? Amén. Amén. Y un camino se abre en medio del mar. Aleluya. Y las aguas quedan a un lado y al otro. Y se verían, yo digo, me imagino, eso se vería como a veces... Está, no sé cómo se llama, esos lugares acuáticos que la gente va a ir por un vidrio, no sé, eso de... Ahí en el mar rojo mismo hay, porque yo he visto videos, que hay como un túnel así, y la gente ve el mar, y ve los peces, los animales del mar. Y yo me imagino que en esa columna, ¿no es cierto?, y allí pasa el pueblo de Dios. Alabado Dios. En seco, por el mar, para el otro lado. Aleluya. Y eso lo toma, nosotros tenemos los sacramentos que se le llaman, esto que es el bautismo en agua y la Santa Cena, ¿no es cierto? Son los sacramentos. Los católicos tienen 7, pero aquí mismo habla de 2, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y ellos pasan, y cuando ellos llegan van al otro lado del mar, los egipcios que los veían siguiendo se meten al mar tras ellos. Y allí en el medio del mar, Dios trastorna, dice, los carros, las ruedas, y el mar se vuelve con todo su furia, ¿no es cierto?, su ímpetu, y allí quedan sepultados en el mar los egipcios que habían tratado tan mal y habían sido tan crueles con el pueblo de Dios. Aleluya. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aleluya. Fue como un bautismo, no porque se hubiese mojado, sino que fue como un bautismo porque pasaron el mar, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y si todos comían el mismo alimento espiritual. ¿A qué se refiere acá cuando dice todos comían el mismo alimento espiritual? Al maná, al alimento, al pan que Dios les daba cada día, ¿no es cierto? Ellos tenían que levantarse de mañana, juntar, ¿no es cierto? Tenían para comer.
Y el día viernes tenían que levantar doble porción porque el sábado no había, porque el sábado era día de reposo. Amén, gloria al Señor. Todos comieron el mismo alimento espiritual, ese milagro, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y era como más fácil de entender para los israelitas, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre se alimenta, ¿no es cierto? Y es más difícil entenderlo. Pero para aquellos ver el maná que descendía del cielo era más fácil. Amén, gloria al Señor. Qué privilegio tuvo aquel pueblo, ¿no? Todos comían el mismo alimento espiritual. Y dice, todos bebían la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Esto es algo grandioso, hermano, que dice acá. ¿Cuántas veces, hermano, el pueblo de Dios cuando iba en el desierto se quejaban porque no había agua? Y de repente Moisés oraba y aparecía el agua, ¿no es cierto? Y yo pensaba, porque acá dice que bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Sería que o lo seguía la roca o lo seguía una corriente de agua, pero el agua estaba allí. Pero a veces ellos no la veían. Y yo me dije, ¿cuántas veces a nosotros, hermano? El agua está allí, la bendición está allí, la solución está allí y nos quejamos. Y no la vemos. Y está allí. Qué tremendo, hermano, ¿no? Porque les seguía, no los dejaba en el desierto, sino estaba allí. ¿Y cuántas veces ellos se quejaron y murmuraban, ¿no es cierto? Y aparecía el agua, y el agua estaba allí. Y acá dice la palabra, ¿no es cierto? Que bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero qué tremendo lo que dice acá. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Después, hermano, de todas esas bendiciones, de salir, porque acá hace un resumen bien rapidito de los milagros que ellos recibieron. Pero fue algo tremendo la salida de Egipto, ¿no es cierto? Como uno lee allí, amén. Gloria a Dios, el comienzo del libro de Éxodo, ¿no es cierto? Cuando salen, amén, con mano poderosa, que los egipcios le dan cosas de valor. Bueno, salen con mano poderosa, ¿no es cierto? Y cantan después de pasar el Mar Rojo, alaban a Dios. Bueno, cosas tremendas, pasaron cosas difíciles, pero cosas tremendas, ¿no es cierto? Pero acá nos habla, ¿no es cierto? Bueno, del maná, todo eso, ¿no es cierto? Pero cuántas más cosas Dios hizo, ¿sí? Cuando dice que el vestido no se envejeció. No se envejeció. Las sandalias. No sé. Es una maravilla también. 40 años, ¿no es cierto? Que duró. ¿Cuántas maravillas? Porque en el día a día, ¿no es cierto? Ellos veían la mano de Dios, el milagro de Dios, no se enfermaban. Cosas tremendas, ¿no es cierto? No había Dios. Pero cuando caían las plagas, caía todo, pero a ellos no los tocaba, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero miren lo que dice el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y de ellos, cuando dice de los más de ellos, la gran mayoría, porque ¿quiénes solo se agradó Dios? De José y Caleb, fueron los únicos dos. Y habiendo visto todas estas cosas, no digo que Dios nos ayude a nosotros, hermano, porque cuántas veces nos enceguecemos con las bendiciones materiales. ¿Qué más bendiciones materiales había tenido esta gente? Y de los más de ellos no se agradó Dios. Que Dios nos ayude, hermano, porque cuántas veces nos enceguecemos y yo, no es malo, y Dios me bendijo así, y me dio esto, y Dios va dando, pero no nos confiemos en eso. ¿Qué más bendiciones era que había tenido el pueblo? Comieron carne en abundancia, tenían pan, lo que ellos pedían tenían, ¿no es cierto? Gloria al Señor, no les faltaba nada, porque ellos llegaron, cuando llegaron a la tierra prometida, llegaron llenos de bienes, llenos de animales, no tenían lugar para tantos animales que tenían, todo. Pero no les sirvió de nada, ¿no es cierto? Todo eso. Y Dios nos ayuda, ¿no? ¿Cuántas veces? A veces, ¿no es cierto? No pensamos en lo material, nos preocupamos, ayer combatíamos algo, ¿no es cierto?, en el culto de hermana, de que el hijo tenga trabajo, de que la nuera le vaya bien en esto, en el parto, y que tenga la casita, y que tenga el otro. Y no son cosas malas, pero no es eso en todo. No es eso, no es esa la meta.
es tener a Cristo, ¿no es cierto? Ser obediente a su palabra. Eso es lo más importante, ¿no? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fueron muriendo poco a poco. Toda aquella generación que salió de Egipto de 20 años arriba, esos fueron quedando postrados. En 40 años fueron quedando postrados en el desierto. Y no entraron a la tierra prometida, a no ser Josué y Caleb, que tuvieron, dice la palabra, un espíritu diferente y vieron de manera positiva todo lo que Dios les ofrecía. Y que Dios nos ayuda, hermano. A veces pensamos, lamentablemente a veces los cristianos, parece que todo lo de Dios es todo lo material, que todo lo de Dios es acá. Y esto es parte, ¿no es cierto?, de esta vida, ¿no es cierto? Dice que las riquezas son injustas en este mundo. Pero qué tremendo, hermano, es alcanzar la meta, llegar allá. Eso es lo que realmente tiene valor. Por eso es lo que tenemos que esforzarnos. Por eso, como dice la palabra acá, luchad de tal manera que lo tengáis. De tal manera. ¿Y cuánto tenemos que escudriñar la palabra para que Dios nos muestre cuál es eso que quiere decir el Señor con eso de tal manera? ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, digo, qué grande la misericordia de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Usted entiende lo que es un ejemplo. Usted sabe lo que es un buen ejemplo y sabe lo que es un mal ejemplo, ¿no? Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Aleluya. Y en Romanos 15:4 ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Gloria al Señor. Y acá dice, y estas cosas sucedieron y quedaron escritas. Amén. Como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es codiciar? ¿Qué es codiciar? Es querer tener algo que Dios no me lo da y lo quiero obtener de alguna manera. Y acá dicen esto, ellos codiciaron cosas malas. Yo estaba leyendo acá Números 11:4. Ellos querían comer carne. No era una cosa mala. ¿Pero por qué era mala? Porque hasta ahí Dios no se lo había dado. Y así también a nosotros, hermanos. Si hay alguna cosa que estamos anhelando, pero hasta ahora Dios no nos ha dado, si la codiciamos de tal manera que hacemos cualquier cosa para tenerlo, eso es malo. ¿Y eso que llevaban animales? ¿Y eso que llevaban animales? Ellos llevaban, por eso digo, a veces dicen, hay pueblo de Dios que pasó hambre en el desierto y todo. Si no estamos llenos de bajadas, matándonos a él y comían carne. Pero que querían de arriba. Querían de arriba. Amén, que Dios nos ayude. Aleluya. Y hoy en día hay gente así que quiere todo de arriba. De arriba. Mas estas cosas serían como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Qué preciosa es la palabra de Dios, porque uno, donde lee, hermano, donde menciona la Biblia David, ¿no es cierto? Menciona su fuerza y lo que cosechó por su fuerza, pero menciona también su fidelidad y lo que cosechó por su fidelidad. Menciona cuando alabó a Dios en medio de la tormenta y vemos lo que recibió. Entonces digo, tantos ejemplos tenemos en la palabra de Dios, hermano, ¿eh? Amén, que copie lo bueno y le va a ir bien. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y que Dios nos ayude, amén, a poder aceptar, no resignarnos, porque hay dos palabras que son muy parecidas: resignarnos y aceptar. Y los hijos de Dios tenemos que aceptar. Porque en el mundo la gente se resigna. Y los hijos de Dios no. Tenemos que aceptar como la voluntad de Dios para este tiempo. Porque yo no sé si más adelante Dios me va a dar lo que yo quiero. Pero en este momento Dios me lo ha privado. Bueno, aceptemos. Amén. Gloria al Señor. Porque si no, ¿qué sería? Como dice acá, codicia. Pastora, sí. La resignación queda el dolor. Cuando uno acepta, no queda el dolor. Amén. Porque lo acepta como la voluntad de Dios, Amén. no queda dolor. Pero cuando uno se resigna y dice, Pablo, pero queda el dolor. Pero queda. Amén. Gloria al Señor.
Después del versículo 7 dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y acá se refiere a aquel tiempo, ¿no es cierto?, cuando Moisés sube al monte y está con el Señor, ¿no es cierto?, en el monte 40 días y 40 noches. El pueblo estaba al pie del monte, no sabía lo que había pasado con Moisés, pero tampoco esperaban en el Señor con todas las cosas. Porque eso es una de las cosas que tenemos que aceptar y recordar siempre. Si el Señor nos trajo hasta aquí, no nos va a dejar. Y si el Señor nos había sacado de Egipto, todos los milagros que había hecho, no nos iba a dejar abandonados ahí al pie del monte. Y así nosotros tenemos que entender esto. Si el Señor hizo tantos milagros, me sacó del mundo, hizo tantas maravillas, estoy acá, no me va a abandonar ahora. Pero a veces tenemos que saber esperar. Y este pueblo no quiso esperar. Entonces dijeron, bueno, no sé qué pasó con Moisés, no baja más del monte. Haznos un Dios parecido a los que teníamos allá en Egipto y lo vamos a adorar. Y allí dice que trajeron sus alhajas y cosas, y allí Aarón hizo un becerro de oro y le adoraron. ¿Qué te estaba leyendo en otras versiones de la Biblia, cuando dice acá, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar? Y en alguna versión dice, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a bailar. Y en otro dice, se levantó a regocijarse. Es decir, hermanos, que ellos estaban adorando ese ídolo a semejanza de lo que en Egipto habían vivido, y se olvidaron de Dios, y qué tremendo como hay una falsa alegría. Y a veces, hermanos, que Dios nos ayuda, porque cuántas veces uno puede ver un video o encontrarse un hermano y parece que está tan lleno del Espíritu y que está lleno de gozo y no viven conforme a la palabra, y bueno, es como estos, ¿no? Comían, bebían, se divertían, pero no estaban en la verdad, estaban en la idolatría, estaban contra lo que el Señor les había enseñado. Digo, que Dios nos ayude, hermano, porque cuántas veces, ¿no es cierto?, el enemigo como que nos quiere confundir, pero tiene un gozo, tiene una fe, parece, ¿no? Y no guardan la palabra, viven como quieren, y que Dios nos ayude. Amén. Gloria al Señor, porque esta gente, ¿no es cierto?, deliberadamente rechazando el mandamiento del Señor, porque lo que más el Señor les sacó era de la idolatría y les habló en contra de la idolatría, pero allí ellos, ¿no es cierto?, en la idolatría, festejando, comiendo, bebiendo y bailando, danzando, no sé cómo eran los bailes que hacen. Aleluya, se levantó a jugar, dice acá. Entonces dice, no sea idólatras como ellos. Después dice el 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Es decir, que empezaron a tener relaciones con mujeres paganas allí, ¿no es cierto? Y Dios castigó esa rebelión. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Amén. Qué tremendo, porque tentar a Dios, porque esto, había pasado el caso aquel de Corea, aquellos que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, y bueno, Dios los castigó, pero no fue por la intervención, no fue ni de Aarón ni de Moisés, pero después le echaron la culpa a Aarón y a Moisés, que eran ellos que habían matado al pueblo de Dios. Era tentar a Dios, ¿no? Gloria al Señor. Y allí sí que aparecieron serpientes ardientes que les mordían. Gloria al Señor. Y hermano, esas hoy no aparecerán seguramente serpientes ardientes. Amén, que muerdan y que las veamos, ¿no es cierto? Pero cuántos demonios, cuántos espíritus hay que son como serpientes ardientes, ¿no es cierto? Haciendo sufrir nuestra vida, amén, gloria al Señor, cuando somos desobedientes al Señor, cuando tentamos a Dios, aleluya, cuando queremos hacer cosas a Dios o culpar a Dios de cosas o a los siervos de Dios de cosas que es Dios que permite, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y acá terminamos en esta que dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. También, ¿no es cierto?, la murmuración, amén, en el pueblo de Dios, todos entendemos, ¿no es cierto?, lo que es la murmuración, es hablar por detrás, es hablar, ¿no es cierto?,
en voz baja, es acusar, ¿no es cierto?, pero no directamente a la cara. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, gloria al Señor, no murmurar. Y qué tremendo, hermano, porque yo pensaba, en este tiempo se murmura de tantas maneras y la tecnología como que ha ayudado más a este pecado de murmurar. Porque a veces, ¿no es cierto?, se usan redes sociales, se usan cosas, ¿no es cierto?, porque la murmuración uno entiende esto que no va directamente, no nombra, pero dice el caso y deja, ¿cómo se dice? Se puede decir, deja como un suspenso allí. ¿Será que lo dijo por esto? ¿Será que lo dijo por aquello? ¿No? Y yo pensaba tantas cosas, hermanos, y pensaba en esta, ¿vale? Nosotros tenemos, en el pueblo de Cristo, tenemos personas que son referentes. Conocemos hermanos y hermanas que son referentes. Y te dije que nosotros podemos copiar su conducta, imitar su conducta. Pablo dice, imítenme a mí así como yo aquí. Y tenemos, gracias a Dios, hombres y mujeres que son referentes para nuestra vida. Y yo pensaba, nunca le vamos a ver, ¿no es cierto?, en una murmuración, en un estado, en el Facebook, poniendo algo así, sin aclarar. Nunca la vamos a ver ni a Anita, ni a Laura Santiago, ni a Pastor Yenta, ni a José María, ni ninguno, ¿no es cierto?, de los siervos de Dios que son nuestros referentes. Y yo pensaba, ¿qué ejemplo podíamos poner? Por ejemplo, un varón que le preste 1000 pesos a un hermano. Y el hermano le dice, el martes en el culto te lo devuelvo. El martes no se lo devolvió, el jueves tampoco, el domingo tampoco, pasa la otra semana, no le devuelve el martes. Y por allá escribe, qué bueno que cuando prestas algo te lo devuelvan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Murmurar. Y otras cosas, ¿no es cierto? Me enojo con alguien y pongo algo allí. No doy nombre, pero dejo esa... para que piensen. Como dice que tenemos una nube de testigos, ¿no? Y hay muchos que están mirando y eso y observando. Ahora nosotros, yo me decía, sí, pero fulano es mi hermano y lo hace, fulano es mi hermano lo hace. Pero nuestros referentes, porque nosotros tenemos que saber a quién vamos a imitar. ¿Nuestros referentes lo hacen? ¿Ha visto usted un estado de Anita o de Pastor Yenta o de algún otro hermano escribiendo algo acerca de una hermana que no le devolvió un libro o de un hermano o algo que le pasó, una traición o algo? No. Como siervos de Dios, ¿no es cierto?, van en este camino, en esta carrera, recibiendo golpes, pero siguen adelante. Entonces digo, que Dios nos ayude, porque hay muchas maneras de murmurar. Amén. Y Dios tiene su castigo también para los que murmuran. Ni murmuréis. ¿Cuánto hemos caído en eso? Pero uno tiene que aprender. Amén. Ni murmuréis. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? El diablo, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuántos pecados, no es cierto? Amén. Podemos aprender, ¿no es cierto?, que el pecado de codicia, idolatría, fornicación, tentar a Dios, murmuración. Que Dios nos ayude, porque la bendición, hermano, no nos salva. Amén. Gloria a Dios. La bendición no nos salva. Nos salva el ser fieles al Señor. Que Dios añada bendición, añade bendición. Amén. Que tenemos que pedirle al Señor, pero siempre obedeciendo al Señor. Amén. Porque cuántas veces, hermano, a veces los hermanos están mal y como están bendecidos, y no, si a mí Dios me da. Yo tengo, yo lo que le pido tengo. Y se engañan por eso. Y no es eso, hermano. Es la bendición, es obedecer a Dios, es ser fiel al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere aportar algo, hermanos? Hermano Franco. Ahí cuando decía que el pueblo comió, bebió y se fue a jugar, meditaba que cómo se cumple la palabra que dice que Dios honra y que le honra, ¿no? Porque mientras ellos comían y vivían en eso, y Moisés estaba allá arriba, dice que Josué estaba en la mitad del monte. Mientras Moisés ayunó y vigiló sus 40 días, Josué también, y el resto del pueblo, ¿no? Sí, como, y se ve la diferencia después. Se ve la diferencia porque él fue el líder, y se cree que Moisés vio que el bajó y vio todo el desorden que subió de nuevo, él volvió a subir los otros 40 días con él. Amén.
Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude porque, amén, cómo tenemos que escudriñar la palabra y guiarnos por la palabra, por más que el mundo nos haga ver espejos de colores por todos lados y que es mejor. Nada en este mundo es mejor, todo es perecedero, amén, pero la corona incorruptible de gloria la tiene el Señor allá reservada para los que le aman. Y los que le aman guardan su palabra, dice que me ama, guarda mi palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, hermano Gabriel. Recién decía de escudriñar la palabra, y cuando comenzaste el capítulo 10 dijiste que es la misma carta, ¿no es cierto? Y escucharon, no me acuerdo qué pastor o pastor dijo hace años de la importancia de nosotros al leer, saber que los capítulos y los títulos no son de inspiración. Porque por ejemplo acá dice amonestaciones contra la idolatría, en realidad habla de todo, ¿no? Sí, no es solo de idolatría. Sí, para uno no sujetarse al leer título. El título y va a hablar de eso solamente, porque es un capítulo muy rico en todos los temas, ¿no? Amén. Amén. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, el bosquejo de los últimos versículos de capítulo 9, 17, 18. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza. Gloria a Dios. Allá abajo está. Se perdió. Se fue. Ahí, es poquito, hermanos. Amén. De versículo 19-23, amén. No, de 15 versículos más. El galardón de Pablo, predicar sin aprovecharse del apoyo de nadie. Versículo 19-23, la flexibilidad de Pablo en el ministerio. Y versículo 24-27, la actitud de Pablo, la actitud de un atleta. Eso es el capítulo 9. Y ahora las preguntas. Las otras. Alabado Dios, mi alma. Amén. ¿Estas son? Ajá. La pregunta 1. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Sería ahí el versículo 19-22 para contestar la pregunta. La pregunta 2. ¿Cómo se debe correr esta carrera para obtener el premio? Y pregunta 3. ¿Qué quiere decir golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre? ¿Amén? Que Dios les bendiga. Maravilloso.